Esperé con paciencia a que mi hija se quedara dormida, mientras el silencio cubría la casa como una manta. El único parón era el delicado tic-tac del reloj de pared en la sala, ese sonido inconfundible que se había transformado en el latido de nuestra casa. Mi inquietud se intensificaba a medida que cada segundo parecía alargarse. Me sentía ansiosa, como si algo significativo estuviera a punto de transformarse para siempre en nuestras vidas. Invité a Ángel, mi yerno, a cenar esa noche con la intención más pura. Quería saber más de él, entender qué era lo que hacía que Lucía, mi hija, se iluminara con una sonrisa cada vez que hablaba de él. ¿Qué poseía este joven que había conquistado su corazón? Pero ahora, con la respiración serena de Ángel, escuchándose desde el cuarto de huéspedes, y mientras pasaba la noche, no podía dejar de cuestionarme si había sido una decisión acertada. Las incertidumbres empezaron a invadirme. ¿Y si no fuera el hombre que esperaba? El silencio de la casa se convirtió, en ese instante, en un eco de mis pensamientos. Pensaba en cómo podría ser la cena aún, combinación de conversación agradable, instantes de risa, y, si las estrellas se alineaban, quizás una conexión verdadera que nos uniera como familia. Sin embargo, tenía miedo de que el encuentro pudiera tomar un rumbo contrario, y de que las preguntas incómodas sobre su vida o su relación con Lucía pudieran generar un clima tenso. Al comienzo, todo parecía estar perfecto. La cena fue tan tranquila que parecía casi mágica. Ángel era simpático y ameno, con una sonrisa de ese tipo que parece brillar hasta en la penumbra, lo cual hace que el entorno se ilumine con su calidez y provoca que todos se sientan cómodos. Lucía estaba resplandeciente, como siempre sucedía cuando él se encontraba cerca. Su felicidad era contagiosa. Los dos se intercambiaban miradas cómplices, pequeños gestos que decían más de 1000 palabras, como si tuvieran un lenguaje propio que solamente ellos comprendían. La atmósfera era casi etérea, impregnada de un aire vibrante por el entremezclarse de las risas y las conversaciones. Era hermoso observarlos juntos, la manera en que se complementaban como las piezas de un rompecabezas, y cómo Lucía mostraba su felicidad con su risa y con el brillo que sus ojos adquirían cada vez que Ángel decía algo divertido. Todo parecía estar en su sitio, perfecto o casi. No obstante, cuando las risas se iban extinguiendo y la cena llegaba a su fin, había algo en el ambiente que no lograba identificar del todo. Era como una leve variación en el viento, una impresión que hacía que mi instinto se agudizara, aunque no lograba concretar. ¿Era solo mi imaginación o había algo más que sucedía entre los dos? Propuse que Ángel se quedara a dormir en casa después de la cena. Era tarde y el camino hacia su apartamento era riesgoso en ese momento. Lucía sonrió y, como si el día soleado de verano se hubiera metido en nuestra casa, toda la cocina se iluminó. Este gesto me dio tranquilidad, pues sentía que la relación entre ellos se estaba reafirmando y volviéndose más cercana. No obstante, cuando empezábamos a poner orden a los platos y limpiar los vestigios de una noche tan grata, observé algo distinto en Lucía Nun. Un ligero destello de inquietud pasó por su rostro, pero no logré pasarlo por alto, a pesar de que lo intentó ocultar con rapidez. Aunque la cena estaba rodeada de un ambiente feliz, había una fragilidad en su expresión que me perturbó. La observé durante un momento, mientras ella quitaba los utensilios de la mesa. ¿Qué pensamientos tenía? La chispa de alegría que la distinguía desde su infancia parecía haberse apagado por un momento. A pesar de que trató de ocultarlo, una sensación de inquietud comenzó a recorrer mi interior. Era como si vislumbrara un relámpago de tormenta detrás de su sonrisa. Una inquietud que podría haber sido producto de un secreto que solo ellos compartían. Decidí que era el momento de enfrentar la situación. Le pregunté con suavidad, buscando calmar el ambiente tenso que se había instalado entre nosotros. ¿Te encuentras bien, cariño? Lucía levantó la mirada, sorprendida. La chispa que tenía en los ojos se desvaneció un poco. Sí, mamá, estoy bien, contestó. Sin embargo, su tono no me convenció del todo. Este instante de vulnerabilidad me hizo pensar que, a pesar de que todo parece estar bien en la superficie, existen ocasiones en las que hay historias ocultas
bajo la piel de la sonrisa. A medida que el reloj avanzaba, mi preocupación también lo hacía. ¿Es posible que Ángel simbolizara algo más que un simple novio? ¿Había elementos de su relación que todavía no conocía? Comprendí en ese momento que la relación de mi hija no era simplemente una historia de hadas, sino un sendero repleto de altibajos, y como madre estaba dispuesta a estar con ella en cada uno de esos matices. Por lo tanto, respiré profundamente y alisté mi corazón para lo que sucediera después, consciente de que esas noches pueden ser las más iluminadoras en el camino de la vida. ¿Estás bien, querida?, le pregunté en un susurro, con la mano suavemente puesta sobre su hombro, intentando consolarla. Ella se paró un instante, suspiró con profundidad y me miró a los ojos. Más que incomodidad, en su mirada había algo. Su expresión estaba iluminada por un torrente de emociones, desilusión y tal vez incluso un destello de celos. Él te observa, confesó por fin, su voz temblando y mostrando la vulnerabilidad que llevaba dentro. Esa simple frase me dejó helado, no porque fuera una sorpresa total, ya que había visto sus miradas furtivas durante la cena, esos instantes en los que me miraba Ángel con un fervor que me incomodó, sino porque ahora estaba claro que Lucía también había notado esa tensión. Traté de tranquilizarla, proponiendo que quizás Ángel estaba inquieto o incómodo con la nueva circunstancia. Al fin y al cabo, era la primera cena formal que tenía con mi familia. Sin embargo, en el fondo sabía que no era solo eso. Las miradas de Ángel eran más que una mera curiosidad. Existía una chispa que rebasaba los límites de lo apropiado, un interés que empezaba a atravesar las fronteras. Y lo más terrible era que, a pesar de que me decía a mí misma que no debía, una parte mía disfrutaba de la atención. Era una sensación confusa, un entremezclado de culpa y halago que me revolvía el estómago. Traté de descartar esa idea, teniendo en mente que mi prioridad era ser una madre protectora para Lucía. Sin embargo, las palabras de mi hija retumbaban en mi cabeza como un eco incesante. Cuando Lucía se acostó, me quedé sola en la penumbra de la casa y, con un pesado sentimiento de confusión y cansancio, subí las escaleras. En muchos sentidos, la cena había sido placentera y amena, repleta de risas y momentos entrañables. No obstante, la tensión entre los tres era evidente, casi como una sombra que oscurecía lo que tendría que haber sido una velada ideal. Cuando llegué a mi habitación, me quité los zapatos y sentí como el alivio descendía por mis pies, fatigados. Solté mi vestido al piso, un gesto que representaba no solo el término del día, sino también la carga de emociones que acarreaba. Albañiles, que no tenía otras opciones. Me fui al baño, donde me esperaban una ducha caliente y el agua reconfortante. Intenté relajar mis músculos contraídos, mientras el agua caliente empezaba a caer sobre mí, pero mis pensamientos seguían agitados. La inquietante percepción de lo que Ángel podría estar sintiendo se combinaba con las preocupaciones acerca de la cena. A pesar de que las gotas deslizaban por mi piel y se llevaban consigo la tensión acumulada, no lograban quitarme el ruido mental que me invadía. Mientras el gel de ducha aromático y el sonido envolvente del agua me rodeaban, empecé a reflexionar sobre Lucía y su felicidad. Estaba en lo correcto al sentirse incómoda. Tal vez, en el intento de dar la bienvenida a nuevas relaciones familiares y amistades, había creado sin querer un embrollo. Debería hallar la forma de enfrentar esa situación, comunicarme con Lucía y garantizar que ella supiera que su bienestar era lo más importante para mí. Las decisiones acerca de las relaciones son delicada, y no deseaba que esta circunstancia impactara su felicidad. Con esa idea en mente, me dejé llevar por el agua, intentando hallar claridad en medio del caos, como si fuera un torrente que se llevaba mis inquietudes. El agua se deslizó sobre mi piel, llevándose con ella el estrés acumulado durante el día. No obstante, no logré impedir que mi mente vagara hacia sitios prohibidos. Me imaginé a Ángel mirándome desde la puerta, con sus ojos fijos en mí, mientras el agua se deslizaba por mi cuerpo, su presencia revelando un anhelo que no estaba dispuesto a expresar. Intentando alejar esos pensamientos inapropiados, moví la cabeza, pero eran persistentes, como un eco que retumbaba en un túnel interminable, rebotando
de lado a lado. El sentimiento de su mirada imaginaria solo encendía mis mejillas y, cada vez que trataba de despejar la mente, esos pensamientos volvían con más fuerza, generando inquietud en mi interior. ¿Qué quería decir todo esto? Experimentaba una lucha entre la racionalidad y los impulsos imprevistos que empezaban a salir a la superficie. Cuando al final me salí de la ducha, envuelta en una toalla que secaba la humedad de mi piel, experimenté un escalofrío a lo largo de mi espalda. Era una sensación rara, perturbadora, como si alguien me estuviera mirando desde la oscuridad del cuarto. Miré al espejo empañado, en el que mi imagen aparecía como una silueta difusa, alterada por el vapor. Traté de identificarme, de hallar algún indicio de la mujer que conocía. Sin embargo, mi confusión y mi miedo se entrelazaban en la neblina de mis pensamientos. Respiré profundamente e intenté persuadirme de que era solamente mi imaginación, un juego de mi mente con las sombras nocturnas. No obstante, la perturbadora sensación continuaba. El aire parecía volverse más espeso con cada paso que daba hacia mi habitación, lleno de un cóctel de curiosidad y miedo. Mi mente giraba, incapaz de hallar la paz que deseaba, como un torbellino de posibilidades que prometían tanto como interrogaban. Me sequé velozmente, cubriéndome con una bata liviana que no lograba calmar el cosquilleo que había tomado posesión de mi piel. Ya en el me dejé caer sobre el colchón blando, mientras el tejido de la bata rozaba mi cuerpo y trataba de apaciguar mi nerviosismo. Intenté relajarme y cerré los ojos, permitiendo que el cansancio me arrastrara, pero justo cuando estaba a punto de perderme en el abrazo del sueño, percibí un leve roce en mi brazo. Al inicio creí que era parte de un sueño, la expresión de mis pensamientos desordenados. Sin embargo, el contacto fue tan real y tangible que no pude pasarlo por alto. Mi corazón empezó a latir con intensidad, una combinación de emoción y miedo, centrada en ese pequeño roce que evidentemente no sabía quién podía ser. A medida que daba vueltas lentamente la cabeza, intentando distinguir la oscuridad a mi alrededor, sentía cómo me invadía la intriga. ¿Había algo más en mi habitación de lo que podía percibir o era solo una ilusión? Me percato de que esta noche, en una esquina de mi casa, todo podría transformarse mientras la tensión se apoderaba del aire. Un susurro se propagaba y posiblemente había llegado la hora de hacerlo llegar. Desperté lentamente y, para mi asombro, vi a Ángel de pie al lado de mi cama. Tenía una sonrisa tranquila que iluminaba la semioscuridad del cuarto. Mi corazón comenzó a latir, desbocado. Un tambor que parecía anunciar una melodía prohibida mientras luchaba por mantener la calma en medio de la confusión que me inundaba. ¿Qué estás haciendo aquí?, susurré, tratando de controlar el temblor en mi voz que traicionaba la intensidad del momento. Él no respondió de inmediato. Lo observé mientras sus ojos recorrían mi rostro, llenos de una intensidad que me hizo sentir al mismo tiempo vulnerable y poderosa. Su mirada se detuvo en mis labios por un instante, y esa conexión silenciosa me hizo temblar. Finalmente, se inclinó hacia mí, su aliento cálido envolviéndome, y murmuró: «Ya sabes». Sus palabras salieron en un tono bajo y ronco, cargado de promesas implícitas que estaban a punto de desbordarse. No debería haberlo hecho. En lo más profundo de mí, sabía que estaba cruzando una línea que nunca debí cruzar. Pero en ese instante, todo lo que había estado reprimido emergía con una fuerza arrasadora, y no pude resistirme. Mis dedos rodearon su mano, tirando de él hacia mí, con una necesidad que parecía tener vida propia. Ángel no dudó ni un segundo. Se acercó y, en un susurro, nos rendimos a lo que ya parecía inevitable. La tensión que había estado acumulándose entre nosotros durante toda la noche, esa energía palpable que flotaba en el aire como una tormenta sin desatar, finalmente explotó. Nos movimos en la oscuridad de mi habitación, un espacio donde los secretos se esconden y los deseos se intensifican. Cada toque, cada mirada cargada de significado, cada susurro suave era un recordatorio de un deseo que ambos habíamos estado negando. Como si ese mismo deseo tiempo atrás
hubiera sido un eco olvidado. Fue como si el tiempo se detuviera. Cada instante se alargaba y sentí como cada movimiento, cada gesto lleno de promesas. Despertaba algo en mí que había estado dormido durante años. En ese momento me sentí viva, deseada, como si de repente regresara a ser una mujer joven de nuevo, llena de esperanzas y anhelos, en medio de la confusión y la certeza de que esto no debía estar sucediendo. Sentí una conexión tan intensa que todo lo demás se desvanecía. No importaba si lo que estábamos haciendo estaba bien o mal. Solo quería perderme en esa sensación, en la chispa de conexión que se encendía entre nosotros. Después de lo que parecieron horas de movimiento, susurros y complicidad. Pero probablemente solo fueron unos minutos. Logré recuperar un poco la cordura. Tienes que irte, le dije en un susurro apresurado, casi como un mantra que me repetí a mí misma. Lucía podría despertarse en cualquier momento. Ángel asintió, comprendiendo la gravedad de la situación que ahora nos envolvía. Se levantó rápidamente, ajustándose la ropa con manos temblorosas, un reflejo de la misma confusión que azotaba mi corazón. Salió de la habitación sin decir una palabra más, y me quedé sola, con el corazón latiendo a 1000 por hora, procesando todo lo que acababa de suceder. La emoción desbordada dejó un eco en el aire, un susurro de lo que había sido una conexión profunda y momentánea. Pero la realidad se apoderaba lentamente de mí, y sabía que, al final de la noche, tendría que enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. ¿Qué pasaría ahora? ¿Podría esto cambiar la relación con mi hija? La incertidumbre, una montaña rusa de emociones, agitaba mi mente mientras intentaba encontrar mi centro en medio de un torbellino de deseo y culpa. Sabía que había cometido un error, uno que podría arruinarlo todo si alguien llegara a descubrirlo. La sombra de la culpa se cernía sobre mí, un peso insoportable que se instalaba en mi pecho. Sin embargo, a pesar de la tormenta de dudas que se remolinaba en mi mente, no podía arrepentirme de lo que había sucedido. Esa noche, Ángel me había hecho sentir algo que no recordaba haber sentido en mucho tiempo, deseada, viva, importante. Era como si, por un breve instante, me hubiera sumergido en un mar de sensaciones olvidadas y, ahora, en la orilla del remordimiento, era incapaz de mirar atrás. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? La adrenalina corría por mis venas mientras trataba de componer mis pensamientos. El eco de sus miradas, de nuestros toques, aún resonaba en mi mente. Era una mezcla embriagadora de emociones, la excitation, la vulnerabilidad, por encima de todo, la sensación de ser elegida, deseada, en un mundo que a menudo se sentía indiferente. Esa chispa de conexión había encendido algo profundo dentro de mí, algo que había estado dormido, cubierto por el paso del tiempo y las responsabilidades diarias. Ahora, mientras escribo esto, me encuentro reflexionando sobre lo que podría haber hecho otra persona en mi lugar. ¿Habrías resistido, manteniendo a raya esos sentimientos, en lugar de sucumbir a ellos? ¿O te habrías dejado llevar como yo lo hice, siendo arrastrada hacia lo desconocido por la marea de la pasión? Tal vez nunca lo sabré, y quizás no hay una respuesta correcta o incorrecta. Lo único que sé es que esa noche cambió algo en mí, algo que nunca podré olvidar. Un destello de vida que se encendió en la oscuridad, un recordatorio de que, a veces, rendirse a la vulnerabilidad puede abrir puertas a nuevas experiencias. Mis pensamientos se entrelazan en un torbellino. Cada recuerdo, una pieza del rompecabezas de mi emoción. Me pregunto si las decisiones que tomamos en momentos de debilidad son realmente errores, o si son simplemente las oportunidades de vivir más plenamente. La vida, en su infinita complejidad, me ofrece esta lección. Sentir no es un pecado, y quizás, solo quizás, permitirme sentir me ha devuelto parte de lo que creí perdido, ya sea que me enfrente a las consecuencias de mis acciones más adelante. En este momento, el eco de esa conexión aún resuena dentro de mí, un susurro que me insta a seguir explorando lo que significa realmente ser humana, ser deseada. Mientras sigo escribiendo, permito que la experiencia me transforme, que me guíe hacia un entendimiento más profundo de mí misma y de lo que realmente anhelo en esta vida.